Milton Friedman. Anatomía de la crisis. Nueva York, la calle de Lansing, en el bajo lado oeste. No precisamente una de las vistas más conocidas de la ciudad. Sin embargo, lo que ocurrió en esa calle hace casi 50 años sigue afectándonos a todos hoy día. Wall Street. La mayoría sabemos lo que pasó aquí hace 50 años. En el interior de la Bolsa de Valores, el jueves 29 de octubre de 1929 se vino abajo el mercado. Desde entonces se le recuerda como Jueves Negro. El colapso de Wall Street fue seguido por la peor depresión en la historia de América. La depresión ha sido atribuida al fracaso del capitalismo. No fue así, pero persiste el mito. Lo que pasó en realidad es diferente. Aun cuando las cosas se veían muy superficialmente, el comercio había empezado a decaer a mediados de 1929. El derrumbe de Wall Street intensificó la recesión. El mismo efecto tuvieron las quiebras bancarias en el sur y en el oeste. Pero la recesión se transformó en crisis solo cuando estas quiebras se extendieron hasta Nueva York. Y en particular a este edificio, en esa época, la sede del Banco de Estados Unidos. El fracaso de este banco tuvo hondas repercusiones y pudo haberse evitado. Fue en cierto modo un accidente histórico el que precisamente este banco jugara el rol que jugó. ¿Por qué fracasó? Era un banco perfectamente sólido. Bancos con situaciones financieras peores que las de él habían tenido dificultades y se habían salvado con la cooperación de otros bancos. La razón por la que se salvó tiene que ver con su carácter relativamente político. Primero, su nombre, Banco de Estados Unidos. Un nombre que hacía creer a los inmigrantes que era un banco oficial del gobierno, cuando en realidad era un banco simplemente comercial. En segundo lugar, sus dueños, judíos. Tanto su nombre como la naturaleza de sus dueños, que atraían a un número tan grande de depositantes de entre los muchos hombres de negocios judíos de la ciudad de Nueva York. También tuvo como consecuencia el alienar a otros banqueros a los que no les gustaban ni las ventajas que le daba el nombre ni la naturaleza de sus dueños. Como resultado, los demás bancos estaban dispuestos a circular rumores que ayudaron a crear un ambiente que llevó a retiros masivos, poniendo al banco en dificultades. Frente a estas dificultades del banco, los otros bancos no prestaron su acostumbrada ayuda para salvarlo. A solo unas cuadras está el Banco Federal de la Reserva de Nueva York. Era aquí donde se podía haber salvado el Banco de Estados Unidos. Se había establecido el sistema de Reserva Federal hacía 17 años, precisamente para prevenir las peores consecuencias de los fracasos bancarios. El Banco Federal de la Reserva de Nueva York, cuyos directores hoy día se reúnen en esta sala, ideó un plan conjuntamente con la Superintendencia de Bancos para el Estado de Nueva York para salvar al Banco de Estados Unidos. Su plan requería la fusión del Banco de Estados Unidos con varios otros bancos, como también un fondo en garantía suscrito por otros banqueros para asegurarle a los depositantes que el activo del Banco de los Estados Unidos estaba a salvo y seguro. El Banco de Reserva citó reunión tras reunión para poner en operación el plan. En un momento había acuerdos y en otros no. Finalmente, en una reunión que duró toda la noche el 10 de diciembre de 1930, los demás banqueros, y muy en especial J. Pierpont Morgan, rehusaron suscribir el fondo de garantía y el plan se fue al agua. Al día siguiente, el Banco de Estados Unidos cerró sus puertas para no abrirlas nunca más. Para sus depositantes que veían congelados sus ahorros y arruinados sus negocios, el cierre fue trágico. Pero cuando finalmente se liquidó el banco, en los peores años de la depresión, devolvió 92,5 centavos por dólar. De haber cooperado los otros bancos, nadie habría perdido un céntimo. Para los otros bancos de Nueva York, el cierre del Banco de Estados Unidos parecía tener efectos puramente locales, pero se equivocaban. En parte porque tenía tantos depositantes, en parte porque muchos de los depositantes eran pequeños comerciantes, pero en parte porque era el banco más grande de los Estados Unidos en ir a la quiebra hasta esos momentos.
El cierre produjo profundos efectos. Depositantes de todo el país se asustaron por la seguridad de sus fondos y corrieron a retirarlos. Hubo retiros masivos y quiebras por montones. Y durante todo ese tiempo, el Banco Federal se limitó a tomar palco cuando tenía el poder, el deber y la responsabilidad de proveer el dinero líquido que habría permitido a los bancos cumplir con las demandas insistentes de sus depositantes sin tener que cerrar sus puertas. La forma en que los retiros masivos de los bancos pueden aumentar o ser detenidos es consecuencia de cómo opera nuestro sistema bancario. Es posible que piense usted que al llevar dinero al banco y depositarlo, el banco lleva ese dinero y lo coloca en las bóvedas en espera de que lo vuelva usted a necesitar. ¿Cómo los quiere? Quisiera 2 de a 10, 1 de a 5 y 5 de a 1. Ok. El banco no hace nada de eso. Inmediatamente toma una buena parte de su depósito y lo presta a otro. ¿Cómo supone usted que gana el interés para pagar sus gastos o pagarle a usted algo por el uso de su dinero? En realidad, si todos los depositantes de todos los bancos trataran todos a la vez de retirar sus fondos, entonces el efectivo disponible en todos los bancos del país no alcanzaría a cubrir ni la mitad de sus demandas. Para evitar esta situación como esta, para evitar retiros masivos, es indispensable poder contar con una manera de impedir que la gente retire sus fondos o tener una fuente adicional de efectivo. Ese era el propósito del sistema de reserva federal. Proveer efectivo adicional para cubrir las demandas de los depositantes cuando se presentaran retiros masivos. Un ejemplo clásico de cómo este sistema podía funcionar en forma eficaz se puede encontrar a 2000 millas de Nueva York y cerca del Great Salt Lake en Utah. A comienzos de los años 30, algunos bancos de Salt Lake City y alrededores comenzaron a tener dificultades. Los dueños de uno de estos bancos tuvieron la inteligencia de saber lo que tenían que hacer para mantener abiertos sus bancos y el valor para hacerlo. Cuando los depositantes temerosos insistieron en retirar todo su dinero, una de las tareas de George Eccles era aleccionar a sus cajeros sobre la forma en que debían manejar la situación. Bueno, entonces reunimos al personal y les pedimos que estuvieran en el banco, en sus puestos, a las 8 y que actuaran como si nada hubiera pasado, con una sonrisa en los labios. Si podían. Y yo también. Teníamos 4 ventanillas para ahorros. Y les dijimos que no dejaran por ningún motivo sus ventanillas. Ni para almorzar ni para ninguna otra cosa. Teníamos que tener todas las ventanillas abiertas todo el día. Pero lo importante era que sabíamos que tendríamos una larga cola ahí. Así que no serviría de nada apurarse, porque la cola continuaría. Así es que dijimos, ahora cuando reciban un pedido de retiro y una libreta, verifiquen la firma aun cuando conozcan a su amigo Juan Soto, con el propósito de ganar tiempo. Entonces, cuando paguen el dinero, no paguemos en billetes de a $100. Vamos a pagar con 5, 10 y 20. Y cuéntelo 2 veces. Y entréguenlo con una sonrisa. El banco sobrevivió la mañana, pero no les quedaba suficiente efectivo. Así que en la tarde le pidieron más al Banco de la Reserva Federal. Así es que la Reserva Federal envió el carro blindado. Un guardia entró con 2 bolsas llenas de efectivo, abriéndose paso entre la multitud. El subgerente Morgan Kraft también entró y Mariner, mi hermano, lo pescó al señor Kraft del brazo y le dijo, ahora súbase a ese mostrador de mármol y dígale a esas personas que ha traído mucho dinero y que hay más en el lugar de donde lo trajimos, y lo hizo. Entonces Mariner se subió y dijo, ahora han escuchado eso, no vamos a cerrar, vamos a permanecer abiertos mientras ustedes necesiten su dinero. Así que no se preocupen. Claro que también teníamos otro banco en la ciudad, lo llamamos y le pedimos que tampoco cerrara. Nos dijo, bien, pero no puedo, no tengo suficiente efectivo. Así que le hicimos un préstamo provisorio por si alguno de nuestros bancos cerraba durante el pánico. Por retirar. El estado mental del público sería tal que nosotros no lo podríamos detener en nuestro banco. Vendrían todos hasta que sacaran todo su dinero. El banco sobrevivió a los retiros masivos del primer día. Es hora de cambiar de táctica. El segundo día sería muy diferente.
Así es que esa tarde reunimos a todos nuestros empleados porque sabíamos que al día siguiente las personas que habían trabajado durante el día y escuchado lo sucedido a la mañana siguiente los tendríamos de nuestro lado. Pensamos que no podíamos permitir que se juntara una multitud en el lobby del edificio. Así es que les dijimos a nuestros cajeros, yo les dije, ahora ustedes paguen este dinero lo más rápido posible para que al entrar la gente no vean una cola. Paguen con billetes de $100 y no dejen que se forme nunca una cola frente a sus ventanillas. Bueno, nunca se formó y así alrededor del mediodía la gente iba y venía en forma normal. Y el pánico colectivo había terminado. Fue todo cuestión de asegurar al público que podía sacar su dinero. El sistema de la Reserva Federal estaba allí para asegurar que esto fuera así, abasteciendo de dinero a los bancos. ¿Por qué no evitó ese sistema la Gran Depresión de 1929? Porque de 1929 a 1930, después del colapso del mercado de valores, el sistema de la Reserva Federal permitió que la cantidad de circulante disminuyera paulatinamente, asfixiando la estructura monetaria. En diciembre de 1930, la cantidad de circulante había disminuido en 3%, lo que quizá no parezca mucho, pero una economía que está creciendo necesita dinero adicional para impedir la deflación y otros problemas, además. Dado esta asfixia del sistema monetario, lo que pasó después de eso fue más o menos inevitable. Si el Banco de Estados Unidos no hubiese fracasado, otro banco habría sido la víctima. Habría fracasado y habría provocado más retiros masivos. Una vez comenzados, la Reserva Federal pudo haber impedido que tuvieran las consecuencias desastrosas que tuvieron, al acudir en ayuda del sistema bancario en general y creando dinero, proporcionando el efectivo necesario para hacer frente a las demandas. Por lo demás, al momento en que los depositantes empiezan a retirar su dinero de los bancos, hay una tendencia marcada a que la cantidad de circulante caiga. Cada dólar en efectivo que se retira de un banco está respaldando varios dólares en depósitos. La Reserva Federal, de haber intervenido, comprando bonos del gobierno en grandes cantidades, proporcionando efectivo, los depositantes habrían visto que podrían retirar su dinero y no lo seguirían haciendo. Curiosamente, los del Banco de Reserva de Nueva York sabían que esta política era la correcta. Nadie la había propiciado con más énfasis que Benjamin Strong, el primer jefe del banco. En forma trágica para América, murió 2 años antes de la verdadera crisis. Con la muerte de Benjamin Strong, un hombre realmente extraordinario, que no solo dirigió el Banco de Nueva York, pero que fue la figura clave de todo el sistema federal de reserva, comenzó una batalla por el poder entre Nueva York, los otros bancos y el directorio en Washington. Perdió Nueva York. Los otros bancos y aún más el directorio en Washington ganaron. Fue un evento que pasó desapercibido, pero fue el primer paso de ese movimiento masivo de poder hacia Washington que ha dominado nuestras vidas desde entonces. Hoy, este edificio alberga el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero en esa época, el directorio de la Reserva Federal también tenía sus oficinas modestas en algún lugar del mismo edificio. El traslado del poder se concretó pocos años después, cuando el directorio obtuvo su propio y magnífico templo a pocas cuadras de aquí en la Avenida Constitución. A pesar de los excelentes consejos desde Nueva York, el sistema se negó a comprar bonos del gobierno, algo que habría proporcionado efectivo a los bancos comerciales y que les habría permitido responder mucho más fácilmente a las demandas de sus depositantes. En cambio, créalo o no, el sistema se quedó sin intervenir, mientras en todas partes quebraban los bancos. Como dijo uno de los jefes del sistema de reserva, tenían que guardar sus cartuchos para el caso de una verdadera emergencia. Pero si esto no era una emergencia, ¿qué era? Al cerrar un banco tras otro, se producía una reacción en cadena, destruyendo a su paso la moneda. Es un proceso que aún hoy pocos banqueros entienden. Si le pregunta a un banquero individual si él produce dinero, le mirará con estupor. Claro que no, le dirá, yo no produzco dinero, todo lo que hago es aceptar los depósitos de mis clientes. Pongo una parte de ese depósito en las bóvedas como reserva y presto lo demás. No creo dinero. Desde el punto de vista del economista, la situación es muy diferente.
Como expliqué anteriormente, la mayoría de los depósitos que figuran en los libros de los bancos fueron anotados por la pluma de un contador. Pero ese hecho simple no lo ve el banquero individual porque no sucede aquí, dentro del banco. Sucede como resultado de una transacción entre los bancos. Como bien lo sabían los hombres que dirigían la Reserva Federal, sucede que el dinero prestado por un banco es depositado en otro banco para ser prestado nuevamente a otro. Durante la depresión, el proceso trabajaba a la inversa. Los bancos estaban destruyendo la moneda y la Reserva Federal dejó que sucediera. El resultado final fue que para cuando hubo terminado el triste episodio, el año de 1933, la cantidad de dinero en los Estados Unidos había disminuido en 1/3. La lenta asfixia se había tornado en estrangulamiento. Por cada $3 de efectivo que tuviera la gente en depósitos en 1929, solo quedaban $2. Por cada 3 bancos abiertos en 1929, en 1933 solo 2 quedaban. La terrible depresión que siguió fue resultado directo del manejo por parte del sistema de la Reserva Federal. Sus políticas monetarias apagaron cualquier esperanza de una recuperación económica. Peor aún, la depresión americana traspasaría las fronteras debido a lo que está detrás de estas puertas. Esta es la bóveda del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Adentro está la mayor acumulación de oro en el mundo. Porque en 1929 el mundo se basaba en un patrón oro, estas bóvedas, donde se almacenaba el oro de los Estados Unidos, ofrecen una buena prueba para saber dónde se originó la depresión. De haber empezado la depresión en Europa o en otro lugar del mundo, los Estados Unidos habrían perdido oro. Habría salido del país más oro del que entraba. Si por el contrario, la depresión empezaba en los Estados Unidos, sucedería lo contrario. Habría entrado más oro desde el exterior al sentirse allí los efectos de nuestra depresión. En realidad, eso es exactamente lo que ocurrió. Cuando el sistema monetario internacional se basaba en el oro, las reglas del juego eran estas. El oro en los Estados Unidos debía determinar la cantidad de dinero emitido por la Reserva Federal. A su vez, la cantidad que emitía la Reserva Federal determinaba la cantidad de dinero emitida por los bancos comerciales, que a su vez determinaba la cantidad de dinero que los individuos, comercio e industria podían obtener de los bancos. El resultado, un sistema monetario supuestamente amarrado a la cantidad de oro existente en las bóvedas de los Estados Unidos. Pero en 1930, la Reserva Federal no jugaba de acuerdo a las reglas. Se mantuvo al margen mientras los bancos iban a la quiebra. Y en cada uno que cerraba, disminuía la existencia de efectivo. El comercio y la industria en forma inevitable empezaron a ir a la ruina. Los norteamericanos, ahora más pobres, compraban menos en el extranjero. Gran Bretaña fue uno de los países que se vio afectado, porque al igual que los Estados Unidos, también tenía su estructura monetaria basada en el patrón oro. El problema era que ahora la Gran Bretaña vendería menos al extranjero. Fue cortada la venta de oro, pero no lo suficiente. Bajo las reglas del patrón oro, la Gran Bretaña tendría que pagar la diferencia en oro. Con cada lingote de oro embarcado, disminuía su existencia de dinero. Una depresión que ya había comenzado, empeoró. El oro británico empezó a llegar a Estados Unidos supuestamente para constituir un nuevo incremento de la industria monetaria. Pero no lo quiso así la Reserva Federal y simplemente guardó el oro. ¿Los resultados? Gran Bretaña tuvo dificultades hasta el 1931, cuando dejó el patrón oro, cortando la relación entre la existencia del oro y la existencia de dinero. En los Estados Unidos, que sufría la peor de las depresiones de su historia, había oro de sobra, pero de nada servía. Aun cuando estos hechos pasaron hace 50 años, muchas de nuestras políticas hoy día derivan directamente de ellos. Banqueros centrales en el mundo entero, funcionarios de gobierno en todas partes le tienen miedo a una nueva Gran Depresión. Por lo mismo se han desplazado en dirección opuesta. En vez del problema de la falta de dinero,
enfrentamos el problema del dinero en exceso. Los problemas de la inflación, que nos agobian hoy día, remontan directamente al problema de la deflación, que nos agobió desde 1929 hasta 1933. La gente llegó a creer que el capitalismo de libre mercado había fracasado. Era necesario algo para reemplazarlo. En la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, surgió en los años 30 una nueva ortodoxia, una que se ha mantenido fuerte hasta el día de hoy. Debe su influencia al cerebro brillante de un hombre, John Maynard Keynes, quien fue sin duda uno de los economistas más grandes de todos los tiempos. Al igual que otros economistas de su generación, vio en la Gran Depresión una paradoja y un desafío. Era una paradoja porque parecía contradecir algunos de los principios fundamentales que los economistas daban por sentado. Keynes encaró el reto, construyendo hipótesis complejas y sofisticadas que no solo explicaban lo que estaba sucediendo, pero que ofrecían una solución. Una manera de terminar con la depresión y evitar episodios similares en el futuro. La médula de su teoría era que no importaba lo que sucediera a la cantidad de dinero. Lo que realmente importaba era la categoría precisa del gasto. En jerga de economistas quería decir gasto autónomo. ¿Qué tipo de gasto es ese? Podría ser en inversión de empresas, en construcción de fábricas, en ampliar el número de máquinas, en aumentar inventarios. Podrían ser gastos de particulares en construcción de casas. O más importante aún, gastos a déficit presupuestarios del gobierno. Si el gasto de particulares, con el propósito de invertir en la construcción de casas, no bastaba para mantener un empleo completo, entonces el gobierno podría entrar, gastar algo y suplir la diferencia. Fue así como nació la teoría del cebado. Esta teoría fue una bendición para los políticos que habían buscado cualquier pretexto. A lo largo de los años, los políticos han estado muy prontos a gastar. Siempre que no tuvieran que gravar a los ciudadanos con contribuciones, y aquí se presentaba una teoría científica con el más solvente apoyo que justificaba lo que todo el tiempo habían querido hacer. No es de extrañar que el gasto gubernamental aumentara más rápidamente que nunca, o que los déficits presupuestarios hayan sido la orden del día, aún sin la excusa de la guerra a gran escala. En los Estados Unidos, la nueva administración Roosevelt hizo suyo el enfoque keynesiano. Autorizó gastos masivos para proyectos del gobierno. Involucraba al gobierno cada vez más en la dirección de la economía. Desarrolló programas destinados a proporcionarle seguridad a todas las personas. En Inglaterra también, la idea que solo el gobierno podía apoyar la economía se cimentó, como queda claro en esta película de la época. Con la ayuda del gobierno nacional, se reiniciaron los trabajos en la nave Cunard número 534 y todos esperamos que sea el preludio de un periodo de prosperidad constante de la industria. Las exportaciones de artículos de algodón a la India han aumentado y como resultado del sistema de cuotas en las colonias instaurado por el gobierno nacional para reducir los peligros de la competencia japonesa, las exportaciones de artículos de algodón a esas colonias se han duplicado. Una de las contribuciones más importantes del gobierno nacional hacia una mejoría de las condiciones sociales ha sido una campaña habitacional sin paralelo en nuestra historia. Aun cuando estas medidas habrían sido útiles y realmente necesarias durante los años de la depresión, el extremo al que han sido llevadas desde entonces habría horrorizado a Keynes. Keynes murió en 1946. Me ha parecido siempre una tragedia el que no viviera una década más. Era el único hombre con la posición, personalidad y fuerza de carácter para lograr que sus discípulos no llevaran a extremos algunas ideas que eran buenas para los años 30, pero que no eran buenas en una situación de posguerra. Que esto lo hicieran
lo sugirió en un artículo que escribió justo antes de su muerte, el último artículo que escribiera, publicado después de su muerte. En ese artículo expresó serias reservas respecto al extremo a que fueron llevadas sus ideas por algunos de sus discípulos. De haber estado el presente, si hubiese vivido otra década, quizás se habría evitado la inflación que estalló después de la guerra. El crecimiento masivo de un gobierno central que empezó después de la depresión ha continuado desde entonces. Más aún, ha aumentado en los últimos años. Cada año hay más edificios en Washington ocupados por más burócratas administrando más leyes. La Gran Depresión convenció al público que la empresa privada era un sistema fundamentalmente inestable, que la depresión representaba el fracaso del capitalismo de libre mercado y que al gobierno le tocaba el papel central de intervenir para estabilizar la economía y proporcionar seguridad a sus ciudadanos. La aceptación general de esta opinión motivó el enorme crecimiento del poder del gobierno que se sucedió en las décadas que siguieron y que sucede aún. Sabemos ahora, y lo sabían entonces muchos economistas, que la verdad sobre la depresión era muy diferente. La depresión se produjo, o al menos empeoró, por políticas monetarias perversas seguidas por las autoridades norteamericanas. Muy lejos de ser un fracaso del capitalismo de libre mercado, la depresión era un fracaso del gobierno. Desafortunadamente, ese fracaso no terminó con la Gran Depresión. Desde entonces, el gobierno ha tratado de afinar la economía. En la práctica, tal como sucedió durante la depresión, lejos de estabilizar, el gobierno ha sido la causa y principal fuente de inestabilidad.